Hola, muy buen día. El día de hoy les vamos a presentar lo que son las tablas de frecuencias, un tema de la materia de probabilidad y estadística descriptiva. Espero por ahí que sea de su agrado. Yo soy el doctor Jesús Alberto García Rojas y a continuación les presentamos el tema. Primeramente hay que familiarizarse con en este caso con los términos, y me voy a permitir por ahí decírselos. En este caso tenemos la frecuencia absoluta con la nomenclatura F minúscula y minúscula. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es una F mayúscula y una I latina. Tenemos la frecuencia relativa, que es representada por la H minúscula y la I minúscula. La frecuencia relativa acumulada, que es denominada por H mayúscula y minúscula. Y posteriormente tenemos la Y, que es el punto medio de la clase. Y como tal, llegamos aquí a nuestro cálculo de nuestra tabla de frecuencias. Y aquí el primer caso que es mencionarles que es acerca de una prueba de un examen de educación física. Aquí se muestran los aciertos que tuvieron los alumnos respectivamente uno por uno. Aquí se ven desglosados en esta parte. Y tenemos ahora al autor Strauss, en el cual nos va a decir la fórmula para calcular el número de clases de nuestra tabla de frecuencias. Y él nos dice que la fórmula aplica con el número 1 más 3.322. Esto se multiplica por el logaritmo de 20 y nos da el resultado de 5.33, que redondeado a números cerrados, lo más cercano es redondearlo a 5. Quiere decir que el número de clases es igual a 5. Posteriormente lo que hay que calcular es el rango. El rango es el número máximo menos el número mínimo de nuestros conjuntos de datos. En este caso el número 22 es el número máximo y el número 13 es el número mínimo. Y si sacamos la diferencia nos da un número 9 del valor del rango. Y ahora, para calcular el tamaño de la clase, nos va a decir que es en este caso el rango entre el número de clases. Esto nos da el valor de 1.8 y redondeando el valor nos da el valor cercano, que es el valor número 2. Entonces quiere decir que tenemos 5 clases y el tamaño de las clases es de dos números. Y en este caso aquí lo podemos ver, miren, como el valor mínimo es 13, tenemos la primera clase que es de 13 a 15, son dos números de diferencia, del 15 al 17, del 17 al 19, del 19 al 21 y del 21 al 20. Ahora, para poder sacar la tabla de frecuencias absolutas o FI minúscula, nos dice que tenemos que encontrar, por ejemplo aquí en la primera clase que es del 13 al 15, vamos a encontrar los valores que estén entre 13 y 14, no vamos a contar. Si se dan cuenta aquí a detalle, del lado izquierdo tenemos un corchete, quiere decir que sí vamos a tomar en cuenta el número 13 y el 14. Pero del lado derecho tiene un paréntesis, si se dan cuenta, del lado derecho tiene un paréntesis. Eso quiere decir que no vamos a tomar el número 15, ni el 17, ni el 19, todos los del lado derecho no los vamos a tomar, ¿sale? Así es que en este caso vamos a contar los números 13 y 14 que se encuentran en nuestro conjunto de datos y vamos a poner el total de números encontrados en la frecuencia absoluta. Entonces aquí contamos números de 13 y 14 en el conjunto de datos. Tenemos aquí un 13, tenemos otro 13, buscamos más, tenemos un 14 y tenemos un 13. Nos da un valor de 4 valores entre 13 y 14. Aquí lleva un 4. Y así sucesivamente para los demás valores podemos estar calculando. Entre 15 y 16 nos dan 9 valores. Entre el 17 y el 19 encontramos 3 valores. Entre el 19 y el 21 encontramos 3 valores. Y entre el 21 y el 23 encontramos un valor. Nada más recuerden que no se cuenta el número 15, el 17, el 19 y el 21. Ahora para la frecuencia absoluta acumulada, en este caso el primer valor con nuestra frecuencia absoluta pues sería igual a 4, es el mismo. Pero la frecuencia acumulada para la siguiente clase tenemos que es este 9 de frecuencia absoluta más el 4 que es de la frecuencia absoluta acumulada, nos da un valor de suma 9 y 4, 13. Es el valor que ponemos aquí. Ahora el siguiente valor, tenemos un 3 en frecuencia absoluta más un 13, tenemos un 16 ahora en este valor de frecuencia absoluta acumulada. Ahora el siguiente valor tenemos un 3 más 16, tenemos un 19 en frecuencia absoluta acumulada. Y como tenemos un valor en frecuencia absoluta
es 1 más 19, nos da un valor de 20. Entonces en este caso nuestra frecuencia absoluta acumulada es de 20. Ahora, para poder calcular la frecuencia relativa, nos dice que es la frecuencia absoluta entre el valor total de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces en este caso tenemos la primera, tenemos que es un valor de 4 en frecuencia absoluta, entre 20, porque es el valor de la frecuencia absoluta acumulada, nos da 0.2. Ahora lo hacemos con el siguiente, 9 entre 20 nos da 0.45, y así sucesivamente hasta que encontremos todos los valores, y esto nos da una suma de 1. Ahora, para la frecuencia relativa acumulada, lo mismo que aplicamos hace un momento, pero con la siguiente columna, aquí tenemos una frecuencia relativa de 0.2. Entonces, por deducción nos da el mismo valor en 0.2 en frecuencia relativa acumulada. Pero si ahora sumo el siguiente valor de la siguiente clase de 0.45 más 0.2, me da un valor de 0.85, y es el que va en esta celda. Si ahora calculamos el siguiente valor, 0.85 más 0.15 de la siguiente clase, nos da 0.8. El siguiente es 0.8 más 0.15, nos da 0.95. Y si sumamos el 0.95 más el 0.05, nos da 1. Quiere decir que es correcto, y es los cálculos de la frecuencia relativa. Ahora, por último, para calcular el punto medio de la clase, como su nombre lo dice, que es YI, sumamos el valor de 13 más 15 nos da un valor de 28. 28 entre 2 nos da valor de 14. Y eso es todo en cuanto al cálculo de las tablas de frecuencias. Espero el video haya sido de su agrado. Es un tema que, bueno, les enseño cómo calcularlo de manera manual, pero igual hay programas que lo pueden calcular, como Minitab, como Excel, que los iremos viendo más adelante en otros videos. Y pues solamente los invito a suscribirse a mi canal. Espero que el video haya sido de su agrado. Que tengan muy buen día a todos.